la Secretaría va a dar lectura a la cuenta. Y se ha recibido el siguiente documento: una carta de la jefa de bancada del Comité Mixto Humanista, Federación Regionalista Verde Social, Ecologista Verde Independientes, por medio de la cual informa el cambio permanente a contar de hoy de la diputada Alejandra Sepúlveda por el diputado Esteban Velázquez. Eso es todo lo que se ha recibido en la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre la cuenta, conversamos antes de iniciar la sesión, que el señor ministro está en condiciones de estar presencialmente el lunes 9 de agosto. Entonces, acordemos de inmediato para que él lo pueda agendar, de invitarle para el día 9 de agosto. ¿Estaría de acuerdo sobre eso? Muy bien. Sí. Perfecto. ¿A qué hora? ¿La misma, a las 5:30, presidente? A las 5:30. No sé si podemos sesionar antes, María Teresa, o no. El 9 de agosto yo creo que no, ¿cierto? Difícil, antes, sería fantástico. Se nos dificulta porque aquí tiene que estar en concordancia. Claro, yo encuentro igual, pero se complica. Veámoslo si es que podemos, pero véalo usted, presidente, nos avisa. Véalo usted y nos avisa. Muy bien. Está con nosotros el diputado de la región del distrito 22, Mario Venegas, quien me ha pedido intervenir en esta comisión. Le voy a dar la palabra para que intervenga el diputado Venegas, y después le explicaba a don Sergio Molina, le vamos a dar la palabra a él para que intervenga don Sergio. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los distinguidos colegas y también al invitado y a nuestras personal, ¿cierto?, de la Secretaría de la Comisión. Yo primero quiero agradecerle, presidente, por tener la gentileza de darme este espacio. Lo hago en mi condición de diputado representante del distrito 22, que, como ustedes saben, de la región de la Araucanía, la parte norte, que incluye gran parte, no, la totalidad de la provincia de Malleco y 5 comunas de Cautín. Y el tema que nos ocupa es un tema que ha sido siempre de gran preocupación para este diputado, toda vez que yo formé parte, junto con René Manuel, por muchos periodos, ¿no es cierto?, de la Comisión de Obras Públicas de esta Cámara de Diputados. 3 periodos exactamente. Y me tocó incluso el privilegio de presidir, de manera que estuve muy cercano a los problemas que afectan a el tema de obras públicas, y particularmente en nuestra región, que, para desgracia nuestra, ha estado siempre signada por situaciones que vamos a llamar, como lo dicen ustedes, irregularidades. Yo sé que el motivo de esta comisión tiene que ver con la denuncia de un empresario, ¿no es cierto?, señor Fulgieri, que acusaba, ¿no es cierto?, prácticas claramente inconvenientes en los procesos de licitaciones y de adjudicación de proyectos. Y estas irregularidades, en realidad, y estos temas de esta comisión estaba centrado en la situación de vialidad Temuco regional, o el MOP regional. Pero la razón de mi presencia acá es que también el MOP tiene una expresión muy importante en la provincia de Malleco, en cuanto existe una dirección provincial de vialidad. Y a esto respecto quisiera establecer con mucha responsabilidad que es importante consignar que los problemas que se pueden estar presentando a nivel regional también impactan en la provincia de Malleco, y no está exenta de ese tipo de problemas, que sería interesante recomendar a la autoridad que tuviera particularmente en cuenta. Entiendo que hay informes de la Contraloría, que hay una enorme cantidad de sumarios, incluso muchos de ellos pendientes, ¿no es cierto?, porque se van dejando y pasan los años y no se resuelven. Pero quería hacer una especial mención a un problema que ha venido afectando ya, pero que recientemente ha adquirido ya un nivel de preocupación importante, y me refiero al hecho de que, dado el contexto de violencia que se está viviendo en nuestra región por mucho tiempo, esta ha alcanzado especialmente a vialidad Malleco.
en la forma de ataques perpetrados contra funcionarios de vialidad ya en muchas ocasiones en los últimos 2 años. Reciente, hace poco más de 15 días, se produjo uno en la zona de Traiguén, que significó destrucción de maquinaria. En todos estos hechos que le menciono, que ya van 4 de vialidad, maquinaria de vialidad, en la forma de camiones nuevos, retroexcavadoras, maquinaria pesada, que usan habitualmente para los efectos de cumplir con su labor. Tenemos allá, ¿no es cierto?, la labor ordinaria y un programa especial dirigido a las comunidades indígenas. ¿Qué significó por parte del gobierno, gobierno anterior, me refiero, una inversión muy cuantiosa para comprar equipos especiales destinados a ese propósito y se creó un programa especial? Bueno, llevo una cuenta, ¿no es cierto?, no muy precisa, pero ya van del orden de unas 10 maquinarias destruidas, porque junto con el ataque viene posteriormente la quema, incluso el robo de una máquina que nunca más apareció. Estoy hablando de una motoniveladora. Y esto nos lleva a plantearnos el tema de una pregunta lícita: ¿qué protocolos existen adoptados por las autoridades para prevenir? Primero, ¿no es cierto?, darles garantías de seguridad a los trabajadores, que debiera ser nuestra primera preocupación. Ha habido trabajadores lesionados, ¿ya? Y por otra parte, ¿cómo se cuida el patrimonio de vialidad que nos cuesta tanto? Usted y yo sabemos, Manuel, también todos los que tenemos alguna experiencia, que cuánto cuesta poder conseguir que se renueve el equipamiento. Y la verdad es que nosotros estimamos, y esto en conversaciones con funcionarios, incluso reconocido por la propia autoridad, que llevamos alrededor de unos 1.000 millones en pérdidas. De esa magnitud estamos hablando. Entonces me gustaría solicitarles respetuosamente que tuvieran a bien considerar esto en una cápite para conversarlo con el señor ministro y con las autoridades respectivas. Porque yo no dudo, porque se me ha respondido, ¿no es cierto?, que hay protocolos. Bueno, no tengo certeza de qué dicen esos protocolos. Lo que sí tengo certeza a decir de funcionarios es que no siempre se cumplen esos protocolos. Y entonces se expone a los funcionarios en primerísimo lugar y se expone un patrimonio que es muy vital para, ¿no es cierto?, mantener los caminos, para mantener y para cumplir la labor de vialidad Malleco. Y otro elemento que yo quiero mencionar es que usted puede tener protocolos, incluso protocolos muy bien pensados, muy bien diseñados, pero se estrella con la situación de tener autoridades que pueden tener una conducta autoritaria y que simplemente dan órdenes sin necesariamente respetar esos protocolos. Y en consecuencia quiero observar esto, que yo ya lo he denunciado, lo he planteado como una preocupación en mi rol fiscalizador, para que en primerísimo lugar, insisto, tengamos presente la protección que necesitan nuestros funcionarios y funcionarias eventualmente, y sobre todo también, y además, no sobre todo, además, como ya lo he señalado, la maquinaria. Y también porque hay que mirar Malleco. No creo que sea una isla exenta de irregularidades, como lo he señalado, y en consecuencia creo que es importante, y esa era mi intención al venir a plantearlo en esta comisión investigadora. Muchas gracias, diputado Venegas. Se ofrece la palabra sobre la intervención del diputado Venegas. ¿Es que alguien quiere acotar algo sobre aquello? ¿No? Yo quisiera decir que, sin saber que el diputado Venegas se iba a pronunciar sobre este punto, me hicieron llegar una situación en la provincia de Cautín, en la misma materia, en donde el provincial de Cautín le respondió a una de las personas que fueron a solicitar mantención de caminos, que
no se iban a hacer mantención porque estaban en zona roja. Esto generó un reclamo que yo voy a hacerlo llegar a los señores diputados, de la persona que me lo envía, pero que está en línea con los que señala el diputado Mario Venegas respecto a la situación grave que viven también los funcionarios de vialidad y la pérdida de equipamiento, que es de por sí muy valioso, caro, y que obviamente debiese solicitar algún antecedente más. Y yo pediría la anuencia para que pidamos formalmente al CEREMI de la región de la Araucanía que nos informe o al director nacional de vialidad, en realidad, él debiese ser, que nos informe cuánto es el material que ellos estiman que han perdido, cuál es el número de atentados o situaciones de riesgo que han vivido, para que se informe a esta comisión. ¿Habría acuerdo en ese sentido? Muy bien. Entonces, yo creo que es lo que debiéramos solicitar, que se nos informe formalmente lo que nos está indicando el diputado Venegas para estimar los costos financieros de las pérdidas y el número de situaciones de riesgo que han vivido los funcionarios y, por cierto, si es que hay protocolos especiales para los funcionarios en esta situación que se vive especialmente en la región de la Araucanía, pero no me cabe ninguna duda que en lo que se ha dado por entender en llamar la macrozona sur. Por lo tanto, incluso este delegado presidencial que hay, quizás nos pudiera también dar alguna información para la macrozona sur, que si es que él sabe algo, si es que conoce algo de la macrozona sur, que nos pudiera informar al respecto. Diputado Mellado, ¿iba a decir algo? Ya, muy bien. Ya. Muy bien, gracias. Entonces damos por cerrado este punto. Gracias, diputado Venegas. Vamos a pasar entonces a continuar con la orden del día. Y esta tiene por objeto, ¿cierto?, escuchar a don Sergio Molina, que está acá con nosotros, que es de Concepción. Él se va a presentar. Y nos dejamos la palabra allí para que nos ilustre don Sergio Molina, que hizo una solicitud de venir a esta comisión. Lo había saludado con antelación y le había explicado cómo íbamos a proceder. Así que don Sergio tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes. Desde ya agradecer a las señoras y señores diputados por haberme recibido en vuestra comisión, en especial al señor presidente, don Ricardo Celi. Bueno, yo soy de la ciudad de Santa Bárbara, región del Biobío, de la precordillera, ¿ya? Y tenemos una empresa constructora, o teníamos una empresa constructora a esta altura, que tiene por nombre Constructora SB Limitada, la cual en el año 2018 logramos tener inscripción con el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? No sé si se podrá compartir una presentación que teníamos para mostrar. Sí, se puede, lo van a autorizar ahí, se puede. Ya. Y bueno, por mientras que me autorizan, contarles que logramos realizar 3 contratos con el Ministerio de Obras Públicas y en dos de ellos tuvimos serios y graves inconvenientes con la Dirección de Vialidad. Uno de los contratos fue con la Dirección de Obras Hidráulicas, en el cual se terminó en los plazos y se cumplió con todo lo que decía el proyecto, pero en el caso de la Dirección de Vialidad tuvimos graves problemas, ¿ya? Acá voy a compartir la presentación para detallarle un poco de qué se trató. La presentación consta de dos partes, digamos. La primera etapa es lo que se pedía en el proyecto, la segunda parte es lo que nos pidieron los fiscalizadores, en este caso los inspectores fiscales, y ahí para que ustedes puedan ver, digamos, qué fue lo que sucedió y los plazos, cómo se han ido dilatando, ya que nosotros llevamos 2 años desde que presentamos reclamaciones y a la fecha todavía no están resueltos, ¿ya? Bueno, donde se generaron los problemas fueron en los 2 contratos adjudicados a fines del 2018. Uno de los contratos, que era el Camino de Mulchen, logramos desarrollar un 81% del contrato, y en el segundo, que es el de varios caminos de Santa Juana, logramos desarrollar un 85% del contrato. Estos contratos eran conservaciones rutinarias de los caminos, ¿ya? Y
tenían un solo ítem, el ítem 7.301.1, que es limpieza de faja, ¿ya? Está estipulado así en los documentos oficiales del contrato, y en la página 006 de los documentos oficiales nos indicaba que correspondería a la corta de todos los elementos vegetales que impidieran o afectaran la visibilidad y seguridad para transitar, ¿ya? Y además retiro de basura. Solamente este ítem decía que era solamente lo que impidiera la visibilidad y seguridad para transitar, ¿ya? En el folio 20 de la misma documentación oficial nos indicaba que nos teníamos que regir por el manual de carretera volumen 7, ¿ya? Este manual de carretera volumen 7 tiene directamente, o sea, está directamente relacionado con el mantenimiento vial, ¿ya? Y además dice que se deben considerar los otros manuales de carretera, como el manual de carretera volumen 5, que, haciendo un paréntesis, este manual de carretera volumen 5 corresponde a construcción de caminos nuevos, donde no existía nada, digamos, atravesar un cerro, se debería regir por este manual. Pero aún así lo consideraba este proyecto que era de mantención, ¿ya? El manual de carretera, bueno, como todos sabemos, o como bien se sabe, tiene carácter normativo, ¿ya? Y rige para todos los proyectos del Ministerio de Obras Públicas, por ende lo que ahí esté escrito se debe cumplir a cabalidad. Y las especificaciones técnicas ya más detalladas en este caso citamos a Mulchen porque las dos obras eran exactamente iguales, ¿ya? Indicaban que se debería hacer, como lo vimos, una corta de todos los elementos vegetales que impidieran o afectaran la visibilidad y seguridad para transitar. En la página 16 de las especificaciones técnicas especiales, en el punto 1, indicaba que la operación se refiere a los trabajos de eliminación selectiva, ¿ya? Eso es súper importante, la eliminación selectiva, que es lo que nosotros evaluamos en los contratos, y que fuera lo que impidiera o afectara la visibilidad y la seguridad para transitar, ¿ya? En la misma página 16, los procedimientos de trabajo, ahí se cita el manual de carretera volumen 5.5, o sea, el manual de carretera volumen 5, en la sección 5.102, que más adelante vamos a ver que es lo que indicaba, que va en la misma línea, que es lo que dice anteriormente, que es dar seguridad vial, mejorar la visibilidad. Tal como aparece acá, dice que se debe cortar todo tipo de vegetación, ramas, arbustos, troncos, cualquier otro material que impida un buen drenaje y un tránsito expedito, permitiendo buena visibilidad a los conductores y dando seguridad. En el fondo es exactamente lo mismo, ¿ya? Es lo que indicaba nuestro proyecto. Y también era súper importante lo que aparece en la página número 17, en el punto número 3, en el párrafo 8, dice que en las obras de caminos existentes, como era en nuestro caso, los árboles y plantas cuya tala no sea estrictamente necesario, así como la propiedad marginal, se debían proteger contra daños y perjuicios que pudieran resultar de esta operación, ¿ya? O sea, deberíamos proteger lo que no era necesario cortar, ¿ya? Y sobre todo los árboles y plantas. Y además dice en la página 18 que el inspector fiscal instruirá por libro de obra qué es lo que se debe cortar y qué es lo que no, y para ello debe considerar seguridad vial, saneamiento y evaluación de las especies que se van a cortar, ya sea con un valor paisajístico, árboles nativos, etcétera, ¿ya? Ese era la indicación de la especificación técnica y que citaba en el manual de carretera volumen 5. Este manual de carretera volumen 5, en la sección 5.102, en despeje y limpieza de faja, que eran los trabajos que nosotros debíamos desarrollar, indicaban, para no leer el detalle, que en general la remoción total de árboles solos deberá ejecutarse donde ellos interfieran con las obras o obstruyan el galío, ¿ya? O sea, cuando hay que construir una obra y hay un árbol, digamos, ahí se considera la remoción total de los árboles. Pero donde no sea necesario despejar, dice, para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente se deberá hacer un raleo selectivo. En ningún punto de las especificaciones del manual de carretera dice que se debe arrasar con toda la vegetación, ¿ya? Y más encima dice, no será necesario eliminar la vegetación en las áreas donde no se emplacen obras, ¿ya? El contratista deberá cumplir con la sección 5.003, que es la que tiene que ver con la protección de la flora y fauna, como vamos a ver más adelante, y dice que en aquellos entornos donde no estuviera señalado o detectado asociación entre la vegetación, fauna, qué sé yo, pero en el párrafo siguiente, en el segundo, que bueno, ustedes tienen la sección completa en el documento que le hicimos llegar, dice: en aquellos casos en que las masas arbóreas y arbustivas no interfieran directamente con el desarrollo de las obras dentro de la faja fiscal,
se conservarán íntegramente, ¿ya? Efectuando solamente un raleo selectivo en caso de ser necesario por los trabajos. El manual de carretera volumen 7 indica exactamente lo mismo anterior mencionado, va todo en la misma línea en realidad, a proteger la vegetación que no se sea necesaria cortar, que por ejemplo dice la vegetación en muchos casos resulta beneficiosa para el camino y mejora la estética general, permitiendo un viaje más placentero, por lo tanto no es conveniente programar talas o remociones indiscriminadas de toda la vegetación dentro de la faja, sino que se debe realizar un estudio para establecer aquello, y dice que se deben considerar los siguientes aspectos, ¿ya? Dice que se deben considerar las señales camineras, que son las verticales que están a los bordes de todos los caminos a nivel nacional, que eso era una referencia. Dice además la velocidad del proyecto por los radios de curvatura. Dice que la vegetación que se arraiga en los taludes de cortes y terraplenes, digamos donde los caminos están bajo y hacia arriba, digamos, se ven cerros, esos bordes, que son los terraplenes de corte, no debería eliminarse la vegetación, ni tampoco en los terraplenes, bueno, como lo decía, los terraplenes de corte. Y dice que donde sea necesario talar árboles para mejorar la visibilidad, solo se deberá contemplar un raleo selectivo, ¿ya? Esa es la señalización vertical de un camino, y como pueden ver, nosotros consideramos para dar seguridad vial el corte hasta 2 metros del borde de los caminos, según la especificación y según lo que la documentación oficial y la normativa. Nosotros consideramos, ya que la señal vertical está a 1,50 m emplazada, que 2 metros ya era una distancia prudente para no generar daño a la vegetación y no tener que arrasar con todo. Es por eso que nosotros consideramos 2 metros, digamos, del borde de los caminos hacia la señal vertical, ¿ya? Pero bueno, también está la ley 19.300, que va en la misma línea, que habla, bueno, que la normativa del Ministerio de Obras Públicas, como son los manuales de carretera, tienen que cumplir, que la ley 19.300 de medio ambiente, y habla de la conservación del patrimonio ambiental, habla del daño ambiental como toda pérdida o disminución o menoscabo al medio ambiente, ¿ya? Y además habla del impacto ambiental y la preservación de la naturaleza, que es el conjunto de políticas, planes, programas, normas, ¿ya? Y acciones destinadas a asegurar las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas de un país, o sea, del país. ¿Ya? Eso es lo que indica la ley 19.300, y dice que también sanciona a los que no cumplan esta normativa. ¿Ya? Como le indicaba, nuestro proyecto en las especificaciones técnicas ambientales, siempre indicó que no se debía cortar más allá de lo que fuera estrictamente necesario para dar seguridad y mejorar la visibilidad. Bueno, y eso también está avalado por lo que indica la actual Constitución o nuestra Constitución de la República de Chile, en el artículo 19, ¿ya? La Constitución asegura para todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y es deber del Estado velar que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. ¿Ya? Y nosotros, debido a los problemas que tuvimos con la Dirección de Vialidad, y en una de las respuestas que más adelante les voy a comentar, solicitamos al Ministerio de Medio Ambiente que nos aclarara si eliminar plantas y árboles para controlar la presencia de polvo en los caminos era necesario o era correcto hacerlo, ¿ya? Y el Ministerio de Medio Ambiente nos responde que ambientalmente los árboles son elementos importantísimos para la purificación del aire, ¿ya? Que están directamente relacionados con lo que dice la Constitución de Chile en este caso. Y dice que para reducir el polvo en los caminos se debe evitar con control de velocidad y con la mantención de humedad de los caminos, digamos, con camiones de aljibe, etc. ¿Y qué beneficio entregan los árboles? Bueno, 22 árboles entregan, o para suplir la demanda de oxígeno de una sola persona, con 22 árboles, digamos, lo estaríamos logrando, ¿ya? Un árbol es capaz de absorber la contaminación que generan un árbol es capaz de absorber diariamente la contaminación generada por 100 autos, ¿ya? Y la vegetación ayuda a la estabilidad de los suelos, como ya lo indicaba el manual de carretera volumen 7. ¿Por qué nosotros, o por qué les hago toda esta mención? Porque esto es lo que nos pedía el proyecto en sí. Pero ¿qué es lo que nos pidieron los fiscalizadores a nosotros, que eran los inspectores fiscales? Bueno, acá están las instrucciones de los inspectores fiscales, ¿ya?
que son extractos. Los libros de obra o las copias de los libros los tienen en el documento que hicimos llegar a la comisión, ¿ya? Y dice acá claramente que el roce queda definido de cerco a cerco. ¿Qué quiere decir esto para ellos? Es que nosotros teníamos que eliminar todo a ras de cerco a cerco. O sea, si el borde del camino al cerco habían 20 metros de eliminar toda la vegetación, ya sea árboles, plantas, no discriminar, bueno, como dice el libro de obra, no discriminaron ninguna especie. Nosotros hicimos varias presentaciones, que más adelante les vamos a comentar debido a lo mismo, y nunca en realidad se nos consideró y dijeron que los inspectores fiscales tenían la facultad de decidir todo lo que digamos que casi todo lo que quisieran hacer en el contrato, ¿ya? Además decía que el balizado nos exigieron cada 20 centímetros, el proyecto decía cada 100 metros, y acá, como pueden ver en la parte final de la instrucción, dice roce a ras, siendo que las mismas especificaciones técnicas, siendo que el mismo manual de carretera da un rango de 20 centímetros de la altura de la vegetación. Debido a que este roce debe mantenerse hasta el final del contrato, entonces lo que partimos al inicio, obviamente si la instrucción era mantenerlo a ras, nunca íbamos a poder cumplir de estar a ras, digamos, con los distintos caminos. Y tenemos la imagen del otro contrato, porque estos son dos contratos como les mostraba, pero en los dos se exigió lo mismo. El roce debe ser de cerco a cerco, ¿ya? En este caso, en ningún punto se cumplió con dar seguridad vial o buscar con dar seguridad vial para evitar el deterioro de toda la vegetación, de árboles, plantas. Aquí lo que se hizo fue solicitar eliminar todo a ras, ya sea nativo o cualquier especie, digamos. Nosotros nos reunimos, bueno, hay una presentación de uno de los caminos, digamos, porque los contratos incluían varios caminos, ¿ya? Y aquí se puede apreciar que la vegetación sí genera riesgo al usuario y que debía realizarse un raleo para poder dar la seguridad que dice el proyecto, ¿ya? Pero, como pueden ver aquí nosotros, fácilmente nos tocó hacer 8 metros de ancho y como pueden ver, se eliminaron muchísimos árboles que en nuestra evaluación como contratistas nunca consideramos, ya que el eliminar tanto árbol como trabajo es demasiado, ¿ya? Con el volumen que conlleva, bueno, y el daño medioambiental que se estaba realizando. Podemos ver otra imagen, que nosotros acá, como pueden ver, hay una persona que está digamos, en altura trabajando, porque el cerco, donde como la instrucción es de cerco a cerco, teníamos que llegar a alturas impensadas, y como pueden ver, había un camión forestal que tuvimos que contratar. Ya no era un trabajo de roce, de eliminación de vegetación, sino que era era arrasar con todo, ¿sí? Era casi una deforestación, aun cuando el proyecto decía que solo debía ser un raleo selectivo, ya, de lo que generara riesgo. Acá no se hizo ninguna selección, sino que fue de cerco a cerco, a ras, y eso, digamos, no había selección. O sea, nosotros no entendíamos cuál era la idea de que hubiera un inspector fiscal. Si la instrucción era eliminar todo, era fácil decir, oye, hagan esto de acá hasta acá y nosotros vamos a ver al final del contrato. Por algo el proyecto indicaba que el inspector debía definir y evaluar qué es lo que iba a cortar, sino, bueno, nos llamaba mucho la atención porque en Chile el mismo, habían campañas, un árbol, un chileno, plantemos un árbol, y acá lo que se tocó hacer es eliminar todo. Por ejemplo, acá la especificación decía que no hay que eliminar la vegetación en los cortes, y nosotros, si no eliminábamos la vegetación en estos sectores, no nos recibían los tramos y no nos pagaban, ¿ya? Árboles, plantas, y si el cerco está acá arriba teníamos que llegar, y así sucesivamente en distintos caminos, ¿ya? Aquí pueden ver un camión forestal que está al borde del camino, el camino está acá. Nosotros tuvimos que llegar 16 metros de ancho eliminando árboles, plantas, y era lo mismo, siempre era, no, hasta los cercos. Si no hay cerco, 10 metros, pero el proyecto indicaba seguridad vial, no, para ello de cerco a cerco. Nosotros hicimos varias presentaciones a la jefa de contrato de la Dirección Regional de Vialidad Biobío, tuvimos varias reuniones con ellos, y en los contratos los mismos profesionales que teníamos a cargo de las obras
le indicaron a los inspectores fiscales que esto estaba, digamos, bueno, primero que todo atentando contra el medio ambiente, y segundo, estaba superando con creces lo que el proyecto indicaba, ¿ya? O lo que el proyecto buscaba, y las respuestas que siempre nos dieron es que el inspector fiscal es el que define, y si el inspector fiscal define eso, había que hacer eso. Y así estuvimos varios meses tratando de avanzar, tratando de lograr cumplir con los contratos, y cada vez se nos hacía más difícil y complejo, así que al final ya cuando nosotros veíamos que no íbamos a terminar nunca y que esto era era un abuso más que lograr hacer un contrato o buscar dar seguridad vial, como decía el proyecto, es que nosotros seguimos otras instancias que más adelante les voy a ir comentando. Ahora ustedes se podrán preguntar, pero si ustedes sabían que estaban generando ese daño, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué ustedes no se detuvieron? ¿Por qué ustedes no pararon? Es simple, porque existe un reglamento que a nosotros nos rige, ¿ya? Y ese reglamento es el reglamento de contratistas, ¿ya? Y que en su artículo número 111 indica claramente que nosotros como contratistas debemos someternos a las órdenes del inspector fiscal, ¿ya? Y el no cumplir esas órdenes está afecto a multas diarias. Cada día que nosotros no cumplamos la orden que nos entrega el inspector fiscal es multa. Es más, el mismo reglamento en su artículo 151 indica que la Dirección de Vialidad, o en este caso la dirección, no la vialidad, sino que cualquier dirección del Ministerio de Obras Públicas, podrá poner término administrativamente y en forma anticipada a uno o más contratos en los siguientes casos. Bueno, nosotros hicimos una sección, digamos, o sea, cortamos una parte y dejamos la letra que es la que importaba, que dice que si el contratista no acatara las órdenes e instrucciones que le dan de acuerdo a lo dispuesto en los artículos tanto, no pueden liquidar los contratos. O sea, nosotros estamos obligados a cumplir con las indicaciones del inspector fiscal. En base a eso, y debido a todo lo sucedido y que nosotros veíamos que los contratos no los íbamos a poder terminar o que era un cuento de nunca acabar, es que nosotros le pedimos una reunión al Ceremi de Obras Públicas del Ministerio el 14 de agosto del año 2019. ¿Ya? Estamos hablando que los contratos partieron en el 2018, fines del 2018, en el 14 de agosto del 2019, cuando nosotros empezamos a ver que los trabajos extras no se iban a pagar, que el tema ya era, la respuesta siempre era la misma y nadie nos quería escribir otra cosa, que cuando nosotros hicimos la presentación de dar seguridad vial nos decían, no, es que el inspector es el que define, es que dijimos, ya, esto no va para más, y presentamos una carta al director regional de vialidad y al Ceremi del Ministerio de Obras Públicas Biobío, para que él, bueno, tomara conocimiento de lo que estaba pasando y el director regional de vialidad nos respondiera por qué no estaban considerando distintas o las distintas indicaciones del proyecto, ¿ya? Y en esa reunión nosotros cuando hablamos con el Ceremi le indicamos que teníamos una reunión para el 31 de agosto igual en Santiago con el director nacional de vialidad, y para presentarle lo mismo, a lo cual el Ceremi me dijo, no, mira, yo creo que nosotros vamos a tratar de solucionar esto lo antes posible para que tu viaje a Santiago no sea oficioso. Y que sí. Bueno, no sucedió. Y el 31 de agosto viajamos a Santiago igual a presentar la situación o lo que estaba pasando en los contratos. El 5 de septiembre nos responde la Dirección Regional de Vialidad bajo el oficio ordinario 1928, que es el que igual ustedes lo tienen en el informe que le hicimos llegar. Y en ese oficio el director regional respalda la decisión del inspector fiscal porque él es el que tiene la facultad de decidir qué se corta o no. En este caso, bueno, él respalda que se hayan eliminado toda esa cantidad de árboles, toda esa cantidad de especies nativas sin haber hecho ninguna selección. El 31 de agosto nosotros en una reunión con el director nacional de vialidad, que en realidad nunca nos pudimos reunir presencialmente con él, sino que siempre fue una persona designada por él para que se reuniera con nosotros, planteamos exactamente lo mismo, que no se estaba cumpliendo las especificaciones técnicas, que los trabajos eran muy por sobre lo que decía el proyecto, ¿ya? Y el 31 de agosto del 2019 le presentamos la misma carta que le habíamos presentado al director regional de vialidad, en este caso para que el director nacional de vialidad nos aclarara qué sucedía y por qué no se estaba cumpliendo con lo que decía el proyecto, sino que se estaba arrasando con toda la vegetación. Pasaron muchos meses, estamos hablando de 9 meses, donde el director nacional de vialidad definitivamente no respondió, ¿ya?
no respondía, nosotros le seguíamos enviando cartas en noviembre, diciembre, recuerdo, y no respondía, no nos llegaban respuestas. Después de 9 meses, recién, el 4 de mayo del 2020, ya con un contrato que era el de Mulchen liquidado, ¿ya? Nosotros nos liquidan el contrato de Mulchen porque nosotros nos negamos a seguir eliminando toda la vegetación, porque no podíamos seguir cortando árboles, ¿ya? Nosotros le hicimos la presentación al inspector fiscal donde le dijimos, este tramo cumplimos con la especificación, estamos dando seguridad vial, hay fotos, hay correo, que también se lo adjuntamos en el informe, y el inspector fiscal dijo no, porque es de cerco y no, entonces nosotros como empresa decidimos no seguir avanzando. Yo esperé, bueno, les di carta de aviso a toda la gente que trabajaba con nosotros y paralicé porque no podía seguir en esas condiciones. El trabajo era tanto, me estaban empezando a cobrar las multas, que al final decidimos paralizar. Aún cuando el director nacional de vialidad no respondía, aún así en diciembre nos liquidan el contrato de Mulchen, ¿ya? Y nos cobran las boletas de garantía, no dando la posibilidad de aplazar las boletas, no conociendo la respuesta del director nacional de vialidad. O sea, aquí no importó nada, sino que importaba solamente liquidar el contrato. Por abandono de obra fue esa liquidación. Bueno, y el director, como les decía, 9 meses después, no cumpliendo ni la ley 19.880, que establece plazos para que ellos puedan responder, no cumpliendo eso, recién el 4 de mayo del 2020, que el oficio data de esa fecha, pero nosotros en nuestras manos recibimos el 18 de mayo del 2020 el oficio de la respuesta. ¿Y por qué? Porque la pedimos por transparencia. Ni siquiera nos habían remitido la respuesta a nuestra carta, sino que tuvimos que pelearla, por así decir, por transparencia, ¿ya? Y ahí nos envían las dos respuestas a los dos contratos, que el oficio de la Dirección de Vialidad 4202 y el 4203, en los cuales respalda, eso ya era, nosotros ya no lo podíamos creer, respalda la decisión del inspector fiscal de arrasar con la vegetación. Dice que está bien que se haya eliminado todo, o sea, va en esa línea, digamos, ya en los dos contratos. Aún así, y nosotros viendo que esto no lo podíamos creer, es que amparado en el reglamento de contratista, en el artículo 189, que dice que los recursos que hicieran valer los proponentes o el contratista respecto de los actos administrativos dictados por la dirección durante la licitación o vigencia de los contratos de obra pública se someterán a las disposiciones del capítulo 4 de la ley 19.880, ¿ya? ¿Y qué dice la ley 19.880 en el capítulo 4? Bueno, su artículo 53 dice que la autoridad administrativa podrá de oficio o a petición de parte invalidar actos contrarios a derecho, ¿ya? Y es avalado como en el capítulo 4 de la ley 19.880, es que nosotros presentamos un recurso de reposición y jerárquico amparado en el artículo 59 de la ley 19.880, que el recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de 5 días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna. En subsidio podrá interponerse un recurso jerárquico. Nosotros interpusimos también en subsidio el recurso jerárquico y, como les comentaba, el 18 de mayo del 2020 nosotros recibimos la respuesta del director nacional de vialidad y nosotros el 20 de mayo del 2020 ingresamos un recurso de reposición y jerárquico amparado en ese artículo, en el artículo 59 de la ley 19.880, al director nacional de vialidad. Pasaron nuevamente unos meses hasta que recién el 10 de septiembre del 2020 el director nacional de vialidad rechaza el recurso de reposición, ¿ya? Y se niega a responder en ese mismo recurso de reposición, ese mismo documento, y a una serie de preguntas o aclaraciones que le pedíamos, además de que reconsiderara la respuesta anterior de él, que nos aclarara por qué no había considerado distintos aspectos de las especificaciones técnicas. Situación que no quiso responder, digamos, por algo nos rechazó el oficio, ¿ya? Y lo eleva a su superior jerárquico, en este caso, que era la directora general de Obras Públicas, ¿ya? Bueno, dentro del rechazo dice que es improcedente nuestro recurso, bueno, da varias explicaciones que también creo que en algún punto cita que las preguntas deberíamos haberlas hecho en el periodo licitatorio. Era imposible nosotros, ¿cómo íbamos a presentar preguntas en el periodo de licitación si ni siquiera sabíamos qué nos iba a pedir el inspector fiscal? O sea, lo que nos decía la respuesta era bien irrisorio. El 21 de octubre del 2020 nosotros
como sabíamos que se había elevado a su superior jerárquico el recurso que nosotros habíamos presentado, el 10 de septiembre, estoy diciendo, es que nosotros, el 21 de octubre, le enviamos una carta a la directora general de Obras Públicas pidiéndole respuesta a nuestro recurso jerárquico. Carta que a la fecha no tenía respuesta. El 20 de noviembre, bueno, y además le hacemos menciones a cosas medioambientales para que consideraran su análisis. Aspectos medioambientales importantes. No tuvimos respuesta. El 20 de noviembre del 2020 volvemos a enviar una carta a la directora general de Obras Públicas pidiendo respuesta al recurso jerárquico. Sin respuesta. ¿Ya? Y ahí también le hacíamos hincapié a lo que indicaba el proyecto en el tema medioambiental. El 9 de diciembre nosotros enviamos una carta al ministro de Obras Públicas denunciando toda esta situación y que ya llegamos a cumplir 2 años. ¿Ya? Y esa misma carta, nosotros además, ya en nuestra desesperación, es que a todos los señores diputados de la región del Biobío le enviamos una carta y contando exactamente esta situación, lo que estaba pasando en nuestro contrato, que no nos habían pagado, que nos tenían pagos retenidos, que había un atentado casi medioambiental, y ninguno de los diputados de la región del Biobío, excepto uno, que fue don José Pérez Arriagada, envió un oficio al ministro diciendo que, o sea, preguntando qué pasaba con esta situación y pidiendo como una respuesta, creo que decía el oficio, que también se lo adjuntamos a usted. ¿Ya? Y tampoco le respondieron al señor diputado. ¿Ya? Y esta carta, que es del señor ministro, es del 9 de diciembre del 2020. A la fecha, al día de hoy, no tengo respuesta a esa carta. Y yo lo que revisé en la Cámara, tampoco le han respondido al señor diputado. ¿Ya? Recién, el 30 de marzo del 2021, debido a que no recibimos respuesta de la Dirección General de Obras Públicas, solicitamos por transparencia la respuesta. Recién ahí nos llegó qué es lo que respondía la Dirección General de Obras Públicas, y solo respondió de un solo contrato, pero en realidad yo creo que para los dos era lo mismo, diciéndonos lo que les comentaba anteriormente, que era improcedente nuestra presentación, que no correspondía, y que como que en el periodo licitatorio había que haber hecho las consultas y que rechazaba responder. Finalmente nadie nos terminó aclarando y finalmente terminó rechazado. ¿Ya? Estamos hablando del 30 de marzo del 2021. Bueno, ellos me remitieron, y eso también tengo que ser súper transparente en eso, que el oficio de la respuesta de la Dirección General de Obras Públicas fueron enviados acá a Santa Bárbara, no recuerdo ahora si la fecha, y nosotros no tuvimos antecedentes hasta que ellas nos enviaron ese oficio, y que estuvo en Correos de Chile acá. En realidad puede haber sido por la pandemia, puede ser por cualquier cosa, pero nosotros nunca tuvimos ese documento en la mano, digamos. Por eso es que lo pedimos por transparencia y nos vinimos a enterar recién el 30 de marzo del 2021. Como nos enteramos de esta respuesta, que obviamente no nos parecía, porque no se estaba dando cumplimiento a lo que nosotros queríamos saber, que era que nos aclararan en qué se justificaba la eliminación de toda esa vegetación, esas plantas, árboles en realidad. ¿En qué se basaba? Nunca tuvimos la respuesta, así que recién el 2 de abril de este año, ya vamos a cumplir 2 años, le damos el reclamo a Contraloría, para que Contraloría se hiciera presente y mediara en esto, o viera si o era improcedente lo que nosotros estábamos diciendo, o que la Dirección de Vialidad está toda la razón y se justificaba, aun cuando el proyecto, como mostramos anteriormente, indicaba claramente que se debía talar o eliminar la vegetación que genera riesgo para transitar y que afectara la visibilidad. ¿Ya? El 2 de abril, como les comentaba, se hizo la presentación a Contraloría, y para sorpresa de nosotros, Contraloría dio 10 días para que la Director Nacional de Vialidad y la Directora General de Obras Públicas se pronunciaran y enviaran los informes. 10 días, del 2 de abril. Y pasaron los 10 días y no respondieron. Contraloría volvió a enviar un oficio. Pidieron un plazo de que se extendiera por el tema de pandemia, qué sé yo. Y Contraloría accedió y les dio 5 días más. Pasaron los 5 días y Contraloría volvió a pedir las respuestas porque no se las remitieron. Finalmente, en junio, el último oficio, que también creo que se lo adjuntamos en el informe a ustedes, la Dirección Nacional de Vialidad no le respondió
o no le había respondido a Contraloría. O sea, en realidad tampoco y vuelvo a insistir, nosotros recordar que estas reclamaciones partieron en agosto del 2019. No había pandemia, no había estallido social, o sea, y esto se dilató hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy en el proyecto de Santa Juana tenemos pagos retenidos, trabajos que se hicieron, que se aprobaron y no nos quisieron pagar porque nosotros nos hemos negado a firmar una modificación de obra. ¿Y por qué? Porque esa modificación de obra fue arbitraria. El inspector fiscal cambió tramos arbitrariamente porque los tramos que correspondía hacer eran muy fáciles, así que nos dieron tramos más difíciles. Nosotros, como la instrucción por libro era hacer más kilómetros en ese camino, tuvimos que hacerlo, ¿ya? Pero nosotros no íbamos a firmar la modificación. Y cuando terminó el contrato nos dijeron, ahora aquí está la modificación, tienen que firmar. Nosotros no accedimos a firmar esa modificación porque esa modificación nos hace renunciar a las indemnizaciones debido a esa modificación, ¿ya? Y esos tramos eran fáciles, no es tanto, pero eran fáciles. Y ellos tomaron arbitrariamente cambiarlo porque sí, ¿no? Porque estaba muy fácil y no había mucho que hacer ahí, así que cambió el tramo. Hubieron otros sectores donde no nos dijeron cuáles eran los tramos que había que ¿Don Sergio? Sí, claro, disculpe. ¿Le queda mucho su presentación? No, estoy terminando. Ya. Entonces, como le contaba, para ir cerrando, digamos, en el contrato de Santa Juana hubieron tramos que nunca se definieron. Nosotros tuvimos gente esperando esos tramos hasta el final, como dice la carta o los documentos que les enviamos, y al final nos terminaron diciendo, no, sabes que el contrato se da por terminado. Así de simple. Y nosotros tuvimos como 2 meses con gente esperando que se definieran los tramos. Y los tramos no están definidos en ninguna parte y en ninguna... no hay registro de eso de entrega. ¿Ya? Sí hay un registro de la entrega a terreno que es totalmente distinto, ya que la entrega a terreno es entregar todo el contrato, pero la especificación técnica decía que ellos debían definir tramos. Bueno, y así, esto ya lleva, como les digo, 2 años, o vamos a cumplir ahora en agosto 2 años, y a la fecha estamos sin ninguna solución y seguimos sin respuesta. Y con todo lo de la pandemia, bueno, ha estado bastante complicado todo. Eso, señor presidente. Muchas gracias. ¿Te ofrece la palabra? ¿Alguien quiere intervenir? Veo 2 puntos acá que debiésemos abordar como comisión. La comisión investigadora no tiene más facultades que fiscalizar los actos del Ejecutivo. Que le enviemos una solicitud al señor ministro para cuando venga a la comisión se refiera a lo que nos han señalado acá en la presentación por don Sergio Molina. ¿Habría acuerdo en eso? Muy bien. Entonces le vamos a pedir que se refiera en particular a lo que nos ha señalado don Sergio Molina, al igual que se refiera en particular a lo que nos ha señalado el diputado Mario Venegas, ¿no? Y el segundo punto que quería yo señalar, que tanto el diputado Mellado como presidente pertenecemos a la Comisión de Medio Ambiente, entonces yo veo que aquí claramente hay una colisión importante respecto a la acción de los fiscalizadores en relación al cuidado medioambiental, y creo que sería prudente que nos pudiésemos solicitar. Diputado Sandón, tiene el micrófono abierto. Perdón. Que le pidiéramos un pronunciamiento al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Obras Públicas en relación a lo señalado respecto al despeje, a lo que se entiende por limpieza de camino, que es lo que se nos ha señalado acá, en donde parece haber una colisión entre el cuidado medioambiental y las instrucciones, ¿cierto?, respecto a los contratos que tienen que ver con limpieza de caminos respecto a las arboledas y arbustos. Presidente, ¿Sí? Perdón que lo interrumpa. Sí, ¿No sería adelante. prudente pedirle un informe a la CONAF con respecto a las rosas? ¿Hay que pedir permiso, no hay que pedir permiso? ¿Cuáles son los árboles que CONAF autoriza que se voten, que no se voten? Porque también está normado eso, ¿eh? Podríamos hacerlo a los 3 organismos, sí, me parece prudente también, diputado René Manuel García. Sí, también.
Gracias, ¿Habría presidente. ¿Habría acuerdo en esta materia? Sí. Muy bien. ¿Algún comentario, intervención o algo más de las señoras y señores diputados? No. Muy bien. Don Sergio, entonces, como usted ha escuchado, vamos a solicitar el pronunciamiento del señor ministro y de los ministerios y órganos competentes respecto a lo que usted nos ha presentado, que parece de sumo interés para su tema en particular, que tiene que ver con los contratos que usted tiene, pero también con otros contratos que estén bajo la misma circunstancia, que tienen que ver con el cuidado medioambiental. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto, muy bien. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, esta se levanta. ¿No? Muchas gracias, buenas tardes, nos vemos mañana. Gracias a María Teresa y al que tengan una buena noche. Chao. Chao. Gracias por todo. Chao.